Capítulo 11. Las actividades prosiguen luminosas. Nos encontrábamos emocionados como no recordábamos un momento igual en nuestra jornada evolutiva. Los acordes del amor cantaban ternura interior y podíamos percibir el inaudito júbilo que todos vivíamos en ese momento. En una situación diferente estaban los acompañantes del rabino, que gritaban solicitando su liberación y amenazando con permanecer largo tiempo alrededor de la institución. La operación de socorro a los compañeros que entraron con él continuaba en un ambiente de bondad, removiendo a unos y liberando a otros que huían de regreso al exterior del edificio para unirse a sus compinches. El hermano Anacleto, visiblemente conmovido por todo lo que había sucedido, se acercó a nuestro mentor y le agradeció por el inusual socorro. Nosotros no conseguíamos asimilar todos los fascinantes sucesos que presenciamos. Tan pronto como fue posible, le preguntamos al bienhechor sobre la decisión del santo de Asís de abrir las puertas de salida para el rebelde. Sin ninguna molestia por la pregunta ingenua, sonriendo y con amabilidad, él respondió: nuestro bienaventurado sabía que la madrecita del enfermo espiritual se acercaba en ese momento para, con su poder de amor y bondad, conmoverlo en el difícil trance. El cultivo de un sentimiento destructivo como el odio durante casi 5 siglos se condensa de tal forma en el íntimo del espíritu que ninguna palabra puede diluirlo. Se hace necesaria la fuerza incoercible del amor, sin límite, para alterar la consolidación energética. En ese momento, más que explicaciones y debates, era indispensable algo que lo conmoviera por la sorpresa y el encanto, de tal forma que perdiera el control de la razón y de los propósitos infames acalentados por tanto tiempo. Las palabras del imitador de Jesús, envueltas en su vibración de amor universal, tenían como objetivo crear el campo emocional para el dichoso reencuentro. Ninguno de nosotros posee ese poder sublime que él alcanzó por la abnegación y la perfecta imitación de Jesús. Solamente quien es capaz de amar sin ninguna discriminación consigue alterar la desdichada ruta de aquel que se entrega a la locura y a la disipación. Él sabía que el rebelde no tendría cómo retornar al lado externo del edificio, puesto que, a partir del momento en que entró en la sala, pasó a beneficiarse de la psicoesfera ambiental, desimpregnándose poco a poco de las capas constrictoras y enfermizas que lo asfixiaban y a las que se había adaptado. Después de la bendición de la luz, el ser humano jamás opta por la oscuridad. ¿Y ahora qué le va a pasar al rabino?, indagamos. Despertando más tarde en nuestra colonia, respondió, jubiloso, será atendido prolongadamente por nuestros amigos psicoterapeutas espirituales, que le trabajarán los conflictos, preparándolo para los acontecimientos a los que se hace merecedor por la tremenda rebeldía y por los trastornos y problemas que haya causado a sus hermanos desencarnados y encarnados. En cuanto le sea posible, irá a trabajar para liberar a los cientos de compinches que engañó y fijó en la región infernal donde se refugió, contribuyendo para el cambio de conducta de todos ellos, víctimas de su propia insania. Nadie consigue huir de la conciencia por tiempo total, siendo despertado en el momento apropiado, con el fin de recomenzar desde el punto en que pasó a comprometerse, rehaciendo el camino. Se le demostrará que la persecución y muerte infames de las que fue víctima tienen sus raíces en los lejanos días en que, al lado de Elías, a orillas del arroyo Sison, pasó a filo de espada a los adoradores de Baal, con singular crueldad y rabia. No pocos que fueron victimados por la Inquisición traían esculpidos en su ser los signos de aquella antigua masacre, revestida de crudeza, porque eran adoradores de un dios pagano, como si un error pudiese ser redimido mediante el comportamiento criminal de aquellos que se dicen responsables por el destino de los otros. Nada sucede sin que se encuentre encadenado a factores precedentes. Toda víctima es, en sí misma, un verdugo en recuperación ante los divinos códigos. Silenció, sumergiéndose en reflexión, que respetamos. José Petitinga y Jesús González, que todo lo acompañaban, igualmente tocados en las fibras más íntimas y que cooperaron durante la remoción de los espíritus que permanecieron en el ambiente, comentaron, realmente conmovidos. Jesús aseveró: guardo conmigo las llagas inefables del verdugo criminal de los siglos IV y V, cuando en la volupia de la locura del poder, a servicio de Roma, diezmaba villas, aldeas, ciudades enteras, en salvajismo inusual, culminando con el tremendo saqueo de la misma ciudad en el año 410, un poco antes de desencarnar.
Más tarde aún, fascinado por las glorias mentirosas del mundo, cometí horribles crímenes por medio de intrigas en la corte francesa, asesinando hugonotes al principio, después católicos rebeldes y las víctimas que aún gritan por socorro en La Rochela. La lepra que me alcanzó en la última jornada carnal fue el medicamento apropiado para la enfermedad de larga duración que el espíritu conducía, y que solamente el tiempo y el trabajo pueden servir de terapia definitiva para la liberación total. Puedo, por lo tanto, imaginar lo que está reservado al infeliz hermano que ahora comienza otro capítulo de la vida. Viéndolo, me veo de nuevo y me doblego ante el sublime fardo del sufrimiento purificador, agradeciendo su presencia. Concordando enteramente, Petitinga añadió, también conozco de cerca la persecución y la dificultad por haber abrazado en la tierra la consoladora doctrina de Jesús desvelada por el espiritismo. En aquellos días heroicos del comienzo del primer cuarto del siglo XX, la intolerancia clerical de ambos lados de la vida era pertinaz y poderosa. Ante los sufrimientos que se iniciaron en los albores de la adhesión a la grandiosa fe, el vinagre del sufrimiento, vertiéndose en cantidad del corazón molido por el dolor, hizo que procurase auscultar el mundo íntimo, y allá descubrí las causas desencadenadoras del proceso iluminativo. Hoy bendigo todo y cualquier testimonio, procurando en el trabajo de caridad el amparo y apoyo para la renovación interna, al tiempo que comparto con mi prójimo todo cuanto los cielos me han ofrecido en rica cosecha de paz y alegría. Llegó el momento de reconducir a los invitados reencarnados a los hogares, lo que sucedió mediante la cooperación de los trabajadores del amor y la caridad. Muchos de los espíritus que habían entrado con el rabino a la sala y allí se quedaron después de la rendición del jefe, optaron por el retorno saliendo disparados. Eso les fue otorgado porque el libre albedrío es siempre la primera opción, abriendo espacio para los futuros procesos de expiación, cuando la rebeldía es permanente. A medida que se presentaban en el exterior, daban noticias de la rendición del comandante, generando pánico y desorden entre aquellos que se le sometían. Algunos, más audaces, sabiéndose libres del terrible dominio del sicario, huyeron en busca de su propio destino, mientras otros retornaron a las madrigueras de donde provinieron. El suceso insólito para ellos, que le atribuían poderes en exceso al supuesto rabino, facilitaba que, más tarde, entrarían en conflicto con el fin de ser elegido quien lo sustituiría en las regiones que les servían de domicilio. Siempre hay disputas encarnizadas entre los malos, que se agreden en la infelicidad que los golpea, ilusionados por la prepotencia y sus hazañas macabras. Dejados, por lo tanto, a la libertad, nunca, sin embargo, desasistidos por la divina providencia, el tiempo y las leyes se encargarían de cuidarlos, encaminándolos hacia el bien en el momento apropiado. Nuestra tarea se refería al religioso insano y algunos de sus cooperadores, necesitados de socorro y de misericordia, ahora caritativamente atendidos. Luego después, habiéndose quedado algunos dementes y víctimas de zoantropía, sin comando mental, los trabajadores del Evangelio del Amor y Caridad los recogieron en una dependencia especial de la institución para las convenientes terapias libertadoras de la hipnosis deformadora y de la aflicción indescriptible de las que eran víctimas. Con el área alrededor de la sociedad casi desierta de los miembros de las huestes del mal, observamos la densidad de la psicoesfera enfermiza y de las incontables formas pensamiento que planeaban en la región en la que estuvieron por poco tiempo. Sus emanaciones psíquicas y las exteriorizaciones emocionales groseras dieron lugar a una nube sombría en la cual permanecían las exclamaciones de odio, los gemidos y las aberraciones que los tipificaban. Bajo la orientación de nuestro mentor, especialistas en higiene ambiental, utilizando aparatos propios, se pusieron a sanear no solamente el aire, sino también el suelo apestado de las fijaciones ideoplásmicas perjudiciales. El trabajo de preservación del ambiente es de alta relevancia para las actividades espirituales que en él se deben operar, como es comprensible. Nuestras actividades realizadas bajo condiciones especiales, en el área de los fluidos y de la energía, para que alcancen el éxito deseado, están sometidas a muchas condiciones y circunstancias, entre las cuales la de la higiene local. Por esa razón, se hacen recomendables los cuidados para que las reuniones mediúmnicas de cura, de atención fraternal y de socorro tengan lugar en recintos reservados para esos menesteres,
por el hecho de ser providenciadas, defensas y aseadas con frecuencia, liberándolas de los miasmas psíquicos de los enfermos de ambos planos, que para allí corren en busca de auxilio. El día había amanecido radiante, y después de todos los trabajos de limpieza y preservación del ambiente, podíamos ver al astro rey en toda su pujanza y majestad, bendiciendo la vida en el planeta. Aún por la mañana Anacleto, sintiéndose mejor dispuesto que en otros días, buscó a la sociedad y a su presidente, con el fin de mantener una conversación edificante, que nos fue lícito acompañar. Recogidos en una salita discreta, el hermano antes inquieto le confesó al amigo y compañero de lid espiritista lo que le había pasado en los días anteriores. «He tenido curiosos y extraños sueños», dijo, intentando recapitular los recuerdos. «Me veo con otros miembros de nuestra casa, aquí mismo, en reuniones muy graves de socorro a mí mismo y a otros más, que nos encontramos necesitados. Infelizmente, muchos de los detalles se me escapan, recordando solamente sucesos en torno a mis inquietudes y disturbios obsesivos. El amigo no desconoce que he pasado por un periodo muy malo de mi existencia, desde el desencarne de Margrete. Ella era mi sostén, mi seguridad moral. Sin su presencia física, mis resistencias espirituales flaquearon, y me permití comportamientos incompatibles con el Evangelio de Jesús, culminando en los últimos tiempos en asumir compromisos perversos y mantener una conducta ultrajante. A medida que se refería al desequilibrio moral, la emoción pasó a beneficiarlo con un honesto arrepentimiento, que lo llevó al extremo de la verdad, informando: «En esta locura que se apoderó de mí, hurté valores de nuestra casa, que repararé en la primera oportunidad, cuando me convertí en la brecha moral para la entrada del mal. Cuento con su benevolencia y compasión, por cuanto necesito de amparo y de oportunidad para recuperarme. Vengo a colocar el cargo a disposición de la directiva, con el fin de que mi miseria no dificulte más el trabajo del bien, que es la característica de nuestra institución. La sinceridad es el sello del acto que precede a cualquier reparación. El coraje para enfrentar el error y recomenzar la conducta saludable». El noble presidente le sostuvo la mano, en un gesto fraterno y superior, respondiéndole con amabilidad: «Nunca el hermano fue más digno de continuar en su puesto que hoy. Todos nos equivocamos y tenemos el derecho de rehacer el camino, de encontrar la mejor manera para el reequilibrio. Le pido que permanezca a nuestro lado, ayudándonos y ayudándose. Le daré cuenta a los demás compañeros que andan preocupados con su comportamiento acerca de nuestro encuentro, sin entrar en detalles en torno a lo que conversamos, y todos le daremos el voto de confianza que usted merece, para seguir unidos por la senda de Jesús hasta el momento final. Mientras tanto, procure recibir paces, con el fin de que sus fuerzas espirituales se aumenten y el trabajo que le concierne hará el resto para su total restablecimiento». Noté que el director espiritual, hermano, lo inspiraba con ternura, al mismo tiempo que auxiliaba al confesor a extravasar todos los conflictos en un coloquio catártico, de excelentes resultados. Durante el periodo en que se mantuvo el encuentro, efecto del cambio de foco mental del compañero equivocado, el ser ovoidal que se encontraba imantado a su chakra coronario se agitaba y emitía sonidos inarticulados que traducían revuelta y agresividad, y como la conversación avanzaba en dirección a la paz y a la salud moral, con el pensamiento del enfermo totalmente volcado hacia el bien, el tubo que culminaba en una forma de ventosa, ligándolo, se aflojó y se deshizo, haciendo que el espíritu cayera al suelo. Como si estuviese esperando ese suceso, el doctor Becerra lo alzó con sus propias manos y le habló dulcemente: «Ahora duerma, mi hermano, y descanse. Usted está cansado y muy adolorido para continuar esa lucha vana. Son nuevos los días de la esperanza, y usted necesita de armonía interior para elegir el camino a seguir más tarde cuando se libere de esa penosa imposición. Nunca dude del amor de nuestro Padre, que jamás nos deja en el abandono. Usted se encuentra así por libre elección. En toda parte está presente la invitación de la vida para la armonía y la felicidad, pero la criatura humana aturdida infelizmente elige el placer voluptuoso de un momento en perjuicio de la alegría permanente, conquistada con esfuerzo y a veces sacrificio, que se hace muy bien compensado. Hermanos devotos irán a recogerlo a un hospital para la recuperación de la forma alterada, y la futura reencarnación le completará el trabajo de renovación y de paz. Dios lo guarde en bendiciones de armonía. La agitación disminuyó,
y el paciente fue entregado a 2 diligentes enfermeros de la casa que se encontraban a sus puestos, aguardando. Ahora, nuestro Anacleto tendrá más facilidad para autosuperarse. Desde que se decidió por el cambio de comportamiento, se alteraron las franjas de sintonía y los campos de vibración mental, facilitando la liberación del vengador que lo mantenía con ideas extravagantes en un intercambio hipnótico prolongado. Las obsesiones comienzan a diluir las constricciones sobre el enfermo, cuando éste se decide por el cambio de los paisajes mentales que acogen a los parásitos espirituales, dándoles sustentación por el tono energético de que se constituyen. Por esa razón, no lo liberamos de ese último explorador, favoreciéndolo con la libertad de elección psicoterapéutica derivada de la propia voluntad. Comprendí la actitud del bienhechor cuando lo socorrió en la reunión a la que ya nos referimos, dejando aquella vinculación enfermiza cuando, aparentemente, podría haber sido hecha la liberación. Si así hubiera sido, ¿cuál el mérito del necesitado? Solamente recibiendo auxilio sin ninguna cooperación consciente de su parte, sin ningún interés por el cambio de conducta moral. Son muy sabias las leyes, y los que las conocen a profundidad pueden comportarse de la manera más saludable y justa posible. Jubilosos con los sucesos en torno al hermano equivocado, pasamos el día en actividades de socorro en la institución. Al anochecer, en el horario habitual del estudio del Evangelio según el Espiritismo, de los pases posteriores y de la atención fraterna, nos alegramos por encontrar a la joven Martina acolitada por Philippe en la sala con un aspecto saludable. Continuaba sumergida en reflexiones, leyendo el mensaje de Jesús y dejándose impregnar por su contenido. Desde nuestro primer encuentro, cuando fue inducida a entrar a la institución, no regresó más al burdel de lujo, habiendo impedido cualquier comunicación con su explorador encarnado. En aquella oportunidad, escuchó el mensaje con lágrimas que nacían en el corazón y escurrían por la cara. La plática versaba sobre los enemigos desencarnados, que la conmovía mucho, porque ignoraba totalmente ese intercambio, aunque lo conociese de manera deformada por las tradicionales pláticas religiosas y supersticiones ambientales. Comprendió que probablemente ella estaba incursa entre aquellos que sufrían sus penosas imposiciones y se prometió cambios íntimos radicales. Beneficiada por los pases, luego después, buscó la atención fraterna para confirmar que estaba dispuesta a asumir la maternidad, aunque bajo muchos riesgos, entre los cuales la persecución de su explorador, de la dueña del burdel, y las dificultades naturales que debería enfrentar en la condición de una persona solitaria. La madrecita, en proceso de renacimiento, fue tomada por incomparable júbilo cuando escuchó a la hija informar la decisión de llevar adelante el embarazo. Nuestro mentor, que acompañaba el diálogo con nosotros, murmuró: «La victoria del bien es siempre el resultado final de cualquier emprendimiento. Más vidas siempre son rescatadas por el amor». Proseguimos en nuestro trabajo de liberación de conciencias e iluminación de vidas.